Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 80 de Negocios entre Pañales. Y antes de comenzar este episodio, quiero hablarte sobre un problema muy frecuente con el que nos encontramos nosotras las emprendedoras todos los días, y es el comenzar tu día con la pregunta de ¿qué voy a poner hoy en mis redes sociales? Y es que si bien las redes son una forma mágica de encontrar a nuevos clientes y de hablarles de tu marca y de enamorarlos y de conectar y de saber qué quieren, también es bien tedioso cuando lo tienes que hacer todos los días y se convierte en un proceso que a veces no genera nada de ilusión. Por eso desarrollé el Content Bootcamp, un curso 100% online que vas a poder tomar desde donde tú quieras y con el que vas a aprender qué herramientas usar, pero sobre todo qué metodología incorporar a tu ritmo de trabajo para que puedas desarrollar contenido que realmente convierta a tus seguidores en clientes y de una forma mucho más fácil. El curso es 100% online y te puedes inscribir hoy mismo para empezarlo a tomar ya. Todo está dentro de mi sitio web que es www.paolaelizaga.com/cursos. Revísalo y únete a las más de 300 emprendedoras que hoy crean su contenido de una forma mucho más fácil gracias al Content Bootcamp. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga y hace 2 años creé este espacio con el fin de encontrar otras mujeres que vivieran este día a día entre la maternidad y el emprendimiento. Algo que es a veces un poco caótico, que no sabes de dónde vas a sacar el tiempo, que sientes que no estás dando suficiente en cada una de las áreas de tu vida, pero que a la vez es lo más motivador, lo que más te llena de energía y de las cosas más felices que tenemos en nuestro día a día. Así que bueno, quise tener un espacio no solo en donde yo les compartiera lo que me ha ido funcionando en este camino de ser mamá, de tener un emprendimiento, de trabajar desde mi casa, sino también de invitar a otras mujeres que nos llenaran con sus experiencias, con las barreras que han tenido, con lo que les ha funcionado, porque de verdad soy una fiel creyente que cuando tú escuchas o tú sabes de otro caso en donde hay otra persona que ya lo logró, simplemente ese hecho te motiva a lograrlo, ¿no? El saber que es posible, el saber que hay alguien que se organiza de una forma distinta, el saber que hay alguien que también tenía esos miedos y lo ha ido logrando, es suficiente para que cambies tu realidad, sea cual sea. Lo he comprobado en distintos aspectos de mi vida, desde chiquita cuando mi mami se enfermó, un poco más grande cuando no sabía si irme de México, empezar a vivir yo sola en otro país, tener un perrito yo sola trabajando todo el día. En fin, cada reto que he tenido en mi vida, por muy chiquito o muy grande que sea, me ha ayudado el conocer a otras personas que hayan pasado por lo mismo. Y así fue como inició este podcast de Negocios entre Pañales. Gracias por estar escuchando este episodio. Ya sea que sea tu primero, tu número 10 o que lleves todos los de la lista, te agradezco enormemente por tu tiempo. Y bueno, me encantaría que tomes un screenshot, que nos cuentes un poquito de ti, cuál es el episodio que más te ha gustado y así podemos seguir produciendo más contenido de calidad para ti en Negocios entre Pañales. El día de hoy quiero hablarte sobre un curso que di recientemente. Fue un curso presencial, pero próximamente lo lanzaré online porque han habido muchísimas mujeres que me lo pidieron y hablé sobre productividad. Quiero comenzar diciendo que productividad es una palabra un poco cargada porque a veces pensamos en lo que se refieren las fábricas cuando hablan de productividad y es casi que trabajar más, producir más productos en el mismo tiempo o muchas veces en mayores horas, ¿no? Tener a la gente trabajando 3 turnos para lograr sacar todo lo que tienen que hacer. Y entonces cuando escuchamos productividad casi que automáticamente te bloqueas y dices, pero es que yo ya no doy más, ya no tengo más energía.
Así que lo primero que quiero decirte es, esa no es mi definición de productividad. Productividad para mí es sacarle el mayor jugo a las horas que tienes. Que esas 3 horas que vas a trabajar al día realmente tengan una utilidad en tu vida, en tu felicidad, en tu cartera, en tu forma de ver la vida, en tu motivación, ¿ok? Yo quiero que trabajes poco, pero trabajes de una forma en donde eso realmente veas un impacto, en donde realmente sientas que avanzas. Y hacia eso vamos a ir en este podcast. Yo empecé a apasionarme por esto de productividad cuando estaba dudando si quería regresar a un trabajo corporativo en donde tenía que estar trabajando entre 8 y 10 horas diarias, porque ese es el horario de trabajo, y al mismo tiempo querer estar las mayores horas del día con mi hija, y al mismo tiempo querer seguir teniendo una vida para mí, estar con mi pareja. Y decía, ¿cómo va a caber todo eso en 24 horas? Me parecía imposible, ¿no? Y uno de los primeros libros que leí, me acuerdo yo ir en la carriola paseando a Martina en sus siestas de las mañanas, y empecé a escuchar ese libro que se llama The 4-Hour Workweek, la semana de trabajo de 4 horas. Es de Tim Ferriss. Y él me empezó a hablar de todas estas formas en las que no tienes que trabajar 8 o 10 horas diarias. Puedes trabajar pocas horas a la semana, pero haciéndolas súper productivas. Yo decía, bueno, wow, o sea, pero ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo va a ser que hoy todo el mundo está trabajando 40, 50 horas? Así son los trabajos, así se paga. Y yo voy a llegar de la nada a decir que quiero trabajar la mitad de eso o la tercera parte de eso. Obviamente no es simplemente la idea. Hay una serie de pasos que tienes que tomar, pero lo primero es cambiar esta idea preconcebida de que el trabajo tiene que ser 8 o 10 horas diarias. ¿Por qué? Porque esto realmente no es que haya sido así toda la vida. Esto fue algo que salió producto de la revolución industrial, en donde empezaron a ordenar el día en 3, para que fueran 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y tiempo personal y 8 horas de dormir. De esta forma podían estandarizar los turnos que cada empleado iba a trabajar, podían estandarizar los horarios en los que la fábrica iba a abrir. En fin, fue una simple medida logística para poder estandarizar y organizar a las fábricas. No fue porque se recomienda, porque es el número de horas que un humano debería de trabajar. De hecho, se ha comprobado que no podemos concentrarnos más de 3, 4 horas al día en ser sumamente enfocados, productivos. No podemos más de esas horas. Y si nos vamos mucho más atrás, cuando éramos cazadores y recolectores, a lo largo de mis podcasts me hace escuchar referirme mucho a esta época, porque bueno, esa etapa corresponde al 90% de la existencia del ser humano. O sea, se puede decir que toda nuestra biología está programada para ese momento, porque si lo ves en una línea de tiempo, es cuando más tiempo hemos pasado siendo así, ¿no? Siendo cazadores y recolectores. Y entonces vemos que ellos no trabajaban todos los días de la semana. Realmente trabajaban 2, tal vez 3 días a la semana, porque el único trabajo era ir a conseguir comida. Entonces, una vez que habían ido a conseguir comida, pues se había terminado el resto del trabajo, ¿no? Es hoy en día que tenemos 10 pasos para llegar al tema de la comida, en donde nos encontramos haciendo muchas más tareas, pendientes, minuciosidades, que a veces ni siquiera tienen un impacto en nosotros o en nuestra familia al final del día. Entonces, mientras que antes el único trabajo era conseguir comida y tal vez conseguir en dónde dormir para no ser atacado por un animal, hoy tenemos que ir a un trabajo, abrir una computadora, enviar un correo, tener una reunión, alinear a todo mundo, vender algo, para después al final del mes conseguir dinero, para entonces sacarlo del banco, manejar al supermercado, conseguir las cosas, pagarlas, ¿no? Ya son, y lo hice creo que muy conciso, pero ya son hoy 30 pasos, o 40 o 50, contra los 2 o 3 que eran hace muchos años. ¿Por qué te digo todo esto? Porque no es algo escrito que tengamos que trabajar 8 horas diarias, 5 o 6 días de la semana. Y hay personas que trabajan mucho más que eso. Y entonces lo que empezamos a tener a nivel mental es una culpa. Cuando dices, es que no estoy trabajando todas esas horas, es que no estoy siendo productiva, entre comillas,
¿no? Si tú estás con tus hijos todo el día, piensas que, entre comillas, estás perdiendo el tiempo. Y entonces entramos en esta carrera de hámster en donde quieres estar muchísimas horas con tus hijos, pero te da culpa que no estás trabajando 8 o 10 horas al día. Y realmente es que el recurso más escaso y más limitado que tenemos es el tiempo, porque nunca más va a regresar. Hay otras cosas donde tú te las terminas, las puedes comprar, puedes volverlas a tener. El tiempo nunca más va a regresar. Ese desayuno que te perdiste con tus hijos, pues probablemente podrás tener el día de mañana, en 2 años o en 10 años, más desayunos con tus hijos, pero ya van a tener otras historias, te van a contar otros chistes, ya no van a ser ese niñito que tenía 10 meses y que bueno, se pasó ese momento. ¿Por qué te lo digo? A veces esta culpabilidad de querer ser más y más productivas cae únicamente en el tema de horas. Queremos trabajar más tiempo. Pero ¿sabes qué? La lista de pendientes nunca va a terminarse. Si tú trabajas 10 horas, vas a tener pendientes para 10 horas. Si tú trabajas 20, lo mismo. Y puedes ir desmenuzando y desmenuzando y desmenuzando hasta que te das cuenta que gastas muchísimo tiempo en actividades que realmente no tienen un impacto. Yo te puedo decir que contra mi primera hija, cuando tuve a Nico, que fue mi segundo hijo, tuve que hacer un alto, poner el freno de mano y reducir aún más el número de horas que estaba trabajando, que si ya de por sí eran 20 a la semana, cuando llegó Nico empecé a trabajar tal vez semanas de 15, algunas semanas de 10. Pero ¿sabes qué? Mis utilidades no se afectaron, porque ya tenía un sistema, ya estaba yo clara en dónde iba a ser esas 2 horas, esa hora que iba a trabajar. ¿En dónde es que la iba a invertir? ¿En dónde es que realmente era mi prioridad? Que realmente iba a ser productiva, con la definición correcta de la palabra. Que no es trabajar más, sino trabajar de una manera mucho más estratégica. Así que bueno, lo primero que quiero pedirte es que no sientas que estar ocupada significa ser productiva. Que no sientas que tienes que estar ocupada todo tu día, que tienes que dormir poco, que tienes que, ahora sí que sacrificar momento personal. Entre menos duermes, entre más sacrificas ese tiempo para ti, entre más tratas de decir que sí a todo, menos productiva eres. Y piensa en una fábrica china, ¿no? Ellos tratan de hacer cada vez más y más y más con menos recursos, con menos productos, con menos tiempo. Y los productos no es que sean de la mejor calidad. Seguramente hay muchos que sí, pero por lo general ya todos sabemos que cuando hay algo chino es porque fue fabricado en serie, porque fue hecho por millón, en que te lo están dando súper barato precisamente por eso. Y eso no es lo que queremos nosotros hacer, ¿no? Queremos producir cosas de mucha calidad y de mucha utilidad, no solamente monetaria, sino de energía, de satisfacción, de felicidad. Hay una ley que me encanta que se llama la ley de Parkinson. Si tienes un tiempito, googlea para que entiendas bien el concepto a profundidad. Pero básicamente a lo que se refiere es que tú vas a terminarte todos los recursos que hayas asignado para una tarea en específica. Eso quiere decir que si tú designas 3 horas para trabajar en un proyecto, las utilizarás. Pero si designas 3 meses o 3 años, también las vas a utilizar, porque te van a ir saliendo más y más tareitas por aquí y por allá que te van a consumir todo ese tiempo. Rara vez asignamos tiempo de más a un proyecto y a la mitad decimos, ya lo terminé, ya no tengo nada que hacerle. No, seguimos haciendo cambios y entonces le ponemos más colores y más fotos y entonces metemos a más personas y le metemos más horas y eso es realmente lo que termina ocurriendo. Por esa misma ley es que cuando tú te pones a hacer un trabajo justo un día antes de entregarlo, lo logras sacar a tiempo. Se tiene la idea de que eso es malo y que no, ¿cómo vas a hacer el trabajo de última hora? Hay que anticipar.
pero realmente es cuando nuestra cabeza más enfocada está, cuando más te vas a concentrar, cuando menos le dedicas tiempo a cada actividad. Entonces, bueno, tampoco significa que te pongas a hacer todo un día antes, pero sí que entiendas que si tu cabeza elige hacer las cosas un día antes, es también por una razón de productividad, por ser más eficiente, por aprovechar mejor los recursos, por enfocarte más, que no está mal. Entonces, lo primero que hablamos es que hay que borrar esa idea de nuestra cabeza que a mayor horas, más productividad. Eso no es lineal. Toda la data nos dice que no tienes que trabajar más horas para producir más dinero, para tener mejores resultados. Quítate la culpa si no estás trabajando 8 o 10 horas diarias y más bien hazte un hábito de aprovechar esas 2 o 3 o 4 horas que tienes para realmente enfocarte en lo que más utilidad tiene en tu negocio. De nuevo, quítate la culpa, deja de pensar que quieres un día de 8 o 10 o 15 horas y más bien aprovecha al máximo esas 3 horas que tienes hoy en día. Una gran forma de organizar tus pensamientos y entender qué realmente es prioridad o qué son esas actividades que solamente te están quitando el tiempo es utilizar la gráfica de lo urgente y lo importante. Te voy a dejar aquí en la descripción el link de mi website en donde la puedes descargar. Y en ese cuadrante es súper útil bajar tus pendientes porque ya los bajas de una forma ordenada. Ya empiezas a ver qué realmente tiene un impacto, qué realmente es importante, en dónde es que te tienes que involucrar tú o qué mejor tienes que delegar, cuáles son esas cosas que realmente no deberías de estar haciendo. En fin, es un cuadrante muy útil. Yo lo hago todos los lunes religiosamente. Ahí bajo mis pendientes. Yo ya no hago listas lineales porque lo que pasa con esas listas lineales es que no tienen un orden de prioridad. Entonces solamente bajas todos los pendientes que tienes porque es como una forma de descargarlos. Pero pueden estar de igual forma el tengo que ir a comprar pan, que tengo que ir a cobrar el cheque que me pagó mi cliente, que es el más importante del mes. Y definitivamente no tienen la misma importancia. Lo que pasa también con esas listas lineales es que tu cerebro, por empezar a generar dopamina, se enfoca en conseguir la tarea más fácil. Porque así estamos hechos para hacerlo, ¿no? Era como cuando estábamos afuera trabajando y teníamos que conseguir la comida más próxima, más cercana. Entonces te enfocabas en ir a conseguir eso por supervivencia. Pero hoy, cuando te dicen cuál es la tarea más fácil de todas, bueno, pues mandarle un mail al proveedor. Y entonces sientes que hiciste algo, pero realmente no te enfocaste en lo que realmente te iba a dar utilidad. Así que lo primero, para de hacer esas listas lineales con pendientes interminables y más bien muévete hacia algo semanal, hacia algo en donde realmente te ayude a enfocarte en lo que es prioridad. Y en las notas del show te voy a dejar otro ejercicio con el que realmente vas a empezar a descubrir cuáles son esas cosas que realmente tienen un impacto en tu negocio. La forma de hacerla es muy fácil. Agarra una hoja blanca, divídela en 2 y en la columna del lado izquierdo vas a hacer una lista de todas las actividades que tienes semanalmente. Todas. Desmenuza las actividades. Si es hacer un post en redes sociales, bueno, desmenuza el tomar la fotografía, escribir el copy, editar la foto, meterte a Instagram, en fin. Y una vez que hayas hecho una lista de todas las actividades y trabajos y tareas en las que gastas tiempo, del lado derecho de la hoja, haz una lista de los logros más importantes en tu negocio en el último año. ¿Qué es eso que realmente te ha traído más utilidades, te ha traído más felicidad, te ha hecho amar tu negocio? Y por último, ahora haz una línea entre las actividades que más utilidad y más han crecido tu negocio y cuáles fueron las tareas que estuvieron directamente relacionadas para que lo lograras. Esa es una idea que saqué del libro de Do Less de Kate Northrup, que te voy a recomendar también aquí en las notas del show, que en verdad me ha cambiado la vida. Porque cuando hagas esa lista te vas a dar cuenta que de las 25 cosas que estás haciendo, realmente son solo 5 las que te están ayudando a lograr los resultados más grandes en tu negocio.
Eso quiere decir que las otras 20, más bien tienes que empezar a eliminarlas, a delegarlas, a patearlas, a asignárselas a otra persona, porque solamente te están quitando tiempo. Hago una pausa a este episodio para preguntarte si ya estás inscrita en mi newsletter. Y es que cada semana comparto tips gratuitos para ayudarte a ser mucho más productiva con tu tiempo. Y es que la única forma de lograr todo lo que nos proponemos es dándole un muy buen uso a nuestro tiempo. Por eso quiero ayudarte a lograrlo. Para inscribirte solo tienes que visitar www.paolaelizaga.com/newsletter. Todos los links están en las notas de este episodio. Espero que sigas disfrutando el podcast y no dejes de compartirme tus screenshots y comentarios tagueándome en Instagram con @pawichis. Y aquí te voy a dar un ejemplo de una clienta a la que le di asesorías personales recientemente que tiene una pastelería. Y ella en esta pastelería, que es chiquita, que ella entrega todo a domicilio, no tiene un lugar físico, hace todo desde su casa, se ha enfocado mucho en comunicar que hace macaroons. ¿Por qué? Porque están de moda, porque son coloridos, porque se los pide mucho para cumpleaños. Sin embargo, cuando analizamos todas las utilidades de su negocio, vimos que a pesar de que está vendiendo muchísimos macarons al mes, más de los que ella puede producir en su cocina, y de hecho ha tenido que empezar a subcontratar a otras personas que le ayuden, sus utilidades son muy, muy, muy poquititas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tiene que seguir subcontratando y subcontratando y subcontratando hasta que logre tener más? Pues no, porque ahí realmente se está yendo por los centavos, porque producir macarons es muy caro por los ingredientes que tienen. Sin embargo, ella también vende pasteles grandes en donde la utilidad llega a ser del 55%. Sin embargo, de esos no los habla tanto. Esos son los que la gente le pide porque se acuerda que ella antes lo vendía y le siguen consumiendo. Tal vez no son los más famosos, tal vez no son los que están de moda, pero son los que a ella más utilidad le dan. Cuando hicimos el ejercicio financiero, vimos que si ella vendiera 15 pasteles al mes, estaría recibiendo las utilidades de todos los macarons que hace, tardándose más de lo que ella puede producir. Lo mejor de todo es que si ella hiciera solamente esos 15 pasteles, los puede hacer en 2 o 3 días de trabajo. No necesita estar trabajando 10 o 12 horas diarias en producir toda esa cantidad de macarons. Entonces, un pequeño cambio en qué es lo que va a empezar a comunicar, a ofertar, a vender, le tiene un impacto gigantesco en sus utilidades. Esto no significa que no va a volver a vender los macarons. Sí los puede tener en su catálogo, sí los puede tener en su menú. Sin embargo, si ella le dedica más tiempo a hablar de los pasteles, le toma más fotos a los pasteles, lo promociona más, hace más decoración, entonces va a poder trabajar en ese producto de su negocio que le trae más utilidad y le permite trabajar menos horas, pero vendiendo algo que le va a traer mejores retornos. A eso es a lo que me refiero con productividad. No significa no trabajar, no significa quedarte echada en un sillón, significa que inviertas tus horas en eso, en lo que realmente va a tener un impacto, que va a hacer una diferencia. Y si tú empiezas a analizar hoy en día tu negocio, te vas a dar cuenta cuáles son. Simplemente ve qué fue lo que más te hizo saltar, lo que más resultados te dio, lo que más satisfacción también te da, porque a veces pasamos muchas horas al día en trabajos que no son los que nos hacen felices, que no es la razón por la que iniciamos nuestro negocio. Y eso a la larga va cobrando factura. Y te va haciendo tener este sentimiento de que pues tu negocio no te está gustando tanto, que tal vez solamente eres la esclava de tu negocio, que te está quitando muchas horas de tu día porque no puedes pasarlas con tus hijos o no puedes estar haciendo ninguna otra cosa. Entonces es momento de hacer un alto, es momento de identificar bien en esa lista cuáles son esas tareas que sí te están ayudando a llegar a tu objetivo grande y todo lo demás empezar a ver cómo lo delegas o cómo lo eliminas en caso de que no sea necesario. Con estas
2 formas de bajar tus pendientes y de hacer un enfoque hacia lo que realmente va a tener un impacto, te prometo que vas a poder ser mucho más productiva. Pero recuerda que esto no se trata de trabajar más horas, se trata de cambiar la forma en la que estás viendo hoy en día el trabajo. Se trata de aceptar que no puedes hacerlo todo, que no debes hacerlo todo, porque cuando empiezas a hacerlo todo, te conviertes en esa fábrica china que produce productos defectuosos, pero como son 10 en 1,000,000, nadie se da cuenta. Y lo más importante, te mereces tiempo para ti, para cuidarte, para comer bien, para hacer actividades que sean solo tuyas en cuanto a quién las eligió. Eso no significa que dejes a tus hijos y te vayas todo el día a un spa, pero sí que si a ti te gusta, por ejemplo, ir a caminar a un parque que tiene un lago y te encanta sentarte ahí y hacer un picnic, te lleves a tus hijos a hacer eso. Y en vez de que vayan tal vez a los columpios, que es lo que a ellos les gusta hacer, hagas un plan en donde tú te sientas recargada, en donde tú sientas que cada día estás haciendo algo que te gusta a ti, porque eso te va a recargar y eso te va a permitir ser mucho más productiva en las horas que estás trabajando. Te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Te agradezco de nuevo haberle dedicado todo este tiempo a escuchar este episodio de Negocios Entre Pañales. Y si te gustó, ayúdame, tómale un screenshot, compártelo con tu comunidad. No hay nada mejor que el que una amiga que tú quieres te comparta algo que te va a hacer la diferencia en tu día a día. En verdad que es algo que nos ayuda a creer que es posible y a creer que nosotros también podemos lograr eso que nos proponemos. Un abrazo gigante y nos vemos en el siguiente episodio de Negocios Entre Pañales.